y el tema de esta noche se titula El santuario y el plan de salvación. Vamos a orar. Padre Santo, te damos gracias por el privilegio y el honor de estar aquí en esta noche, porque pudiéramos estar en cualquier otro lugar, haciendo cualquier otra cosa, pero queremos estar aquí para estudiar tu palabra. Y esa es la obra del Espíritu Santo. Gracias, Señor, por este privilegio. Bendice a los que nos encontramos aquí, a los que nos escuchan, los que nos ven, que podamos recibir la bendición que tú prometes para nosotros cuando abrimos tu palabra y queremos conocer y entenderte mejor. Dirígenos y llévanos, Padre, en este tema, que es el tema más importante, más fundamental, el plan de salvación. Y te lo pedimos en el nombre de Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Ayer, hermano y hermana, empezamos lo que es conocido en Apocalipsis capítulo 14, versículo 6, como el evangelio eterno. Dice, y vi volar por el medio del cielo otro ángel que tenía, ¿qué cosa? El evangelio eterno, para predicarlo a todas las naciones, a todo pueblo, tribu, nación y lengua. Así estamos iniciando esta temática del evangelio o las buenas nuevas eternas. Y ya contestamos la primera pregunta: si Dios es amor, ¿por qué existe tanto dolor y sufrimiento y todo, si Dios es todopoderoso? Y ya vimos que Dios no está ajeno, Dios no está con las manos amarradas, Dios está en control completo de lo que está pasando. Amén. Dios simplemente, por ser Dios es amor, como explicamos anoche, y la esencia del amor es la libertad. Entonces, mismo familia, que Dios entonces permite, ¿verdad?, que sus seres humanos sean libres. Y hay pregunta, ¿hay riesgo en la libertad, sí o no? Sí, porque el riesgo es que esos seres creados se pueden rebelar. Y Dios entonces ha permitido que esta rebelión se lleve a cabo, pero gloria a Dios que la rebelión va a llegar a su fin. Amén, ya lo estudiamos. Pero Dios está permitiendo para que todo el mundo vea cuáles son los resultados eventuales y el efecto final de lo que va a ocurrir cuando se sigue el camino que Dios nos preparó para la humanidad, para los seres creados. Y Dios lo está permitiendo, ¿para qué? Para que nunca más se vuelva a levantar la maldad del pecado, porque al final de todo esto va a quedar claro que Dios es bueno, que Dios sabe que es lo mejor para el ser humano y que ningún ser creado jamás va a dudar ni querer desobedecer ni rebelarse en contra de Dios. Amén. Y nosotros más que nadie que hemos vivido esto en carne y sangre propia, lo que es este asunto. Así que la pregunta número 2 es la que empezamos a contestar ayer. Yo no sé si soy yo o esto está tac, 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 tac. ¿Verdad que sí? Si quieren me dan otro micrófono de mano, yo no tengo ningún problema. Sí, lo que pasa es que no, esta vainita no ayuda, no coopera mucho. La segunda pregunta es, ¿qué culpa? Voy a agarrar un micrófono de los que están aquí. Voy a agarrar el de Lorelis. Lorelis tiene lipstick. Voy a agarrar el de Víctor. Voy a apagar este micrófono y voy a prender este micrófono. ¿Está bien? Porque yo mismo me estoy escuchando el para atrás y para adelante. 1, 2, 1, 2. Listo. Ahí estamos. Apago este. 1, 2. Ok. Ahí me escuchan mejor, ¿verdad? ¿Me escuchan mejor, sí o no? Sí. Ok. Gloria a Dios. Entonces, ¿qué culpa tenemos nosotros y por qué estamos involucrados en este gran conflicto entre el bien y el mal? Entonces, ayer empezamos el estudio donde vimos que Dios creó todo y todo era bueno y perfecto en gran manera. No había violencia, no había guerra, no había maldad, no había nada de lo que existe en este mundo. Pero dentro de esa belleza, dentro de la preciosidad que Dios había creado y el plan que Dios tenía para la creación, para los seres humanos, Dios, Adán y Eva, que había convertido a Adán como el gobernador y Eva era la primera dama, ¿verdad? Dios entonces, ¿qué hizo? Dios puso una pequeña prueba de fe, una pequeña prueba de lealtad y le dijo, no coman del árbol. Pero vimos que nuestros primeros padres, ¿qué hicieron? Desobedecieron a Dios, comieron de aquello que Dios le dijo que no era para ellos comer. Recuerdan que habíamos dicho que esto era como un centro de votación, ¿verdad? La tierra era bajo la jurisdicción del reino de Dios y si Adán y Eva se mantenían fiel a Dios, entonces así iba a quedar, pero al decidir obedecer a Satanás, entonces vimos que el reinado de este mundo, la gobernación de este mundo, pasó a Satanás en cuanto a... pasó a Satanás, ¿verdad? Y Adán y Eva vimos entonces que a causa de eso, entonces desobedecieron a Dios. ¿Recuerdan cuáles fueron las dos estrategias del enemigo? ¿Quién recuerda? ¿Cuáles son las dos estrategias del enemigo? El que hace primero para hacer que los hijos y las hijas de Dios no quieran serle fiel a Dios y honrar a Dios. ¿Qué es lo primero que hace? Distorsiona el carácter de Dios. Distorsiona el carácter de Dios. De eso vamos a hablar más adelante cuando hablemos del concepto del infierno
y mi testimonio personal, distorsiona el carácter de Dios. Y cuando tú ves que Dios no es tan bueno como tú crees, que Dios no es bueno, que Dios no es justo, que Dios, entonces tú dirás, bueno, ¿para qué serle fiel a ese Dios si ese Dios no es tan bueno, verdad? Usted no va a querer serle fiel a alguien que no es bueno con usted o que no es fiel a usted. Entonces, contrariamente, también vimos, o no contrariamente, junto a eso, vimos que el enemigo también utiliza algo muy interesante. ¿Y qué fue lo que utilizó? Utilizó una bestia. Y por medio de la bestia, la serpiente, ¿qué utilizó? Distorsionó, ¿qué cosa? El carácter de Dios. Hermanos y hermanas, lo mismo está ocurriendo en el libro de Apocalipsis. El enemigo, el dragón, está utilizando ¿qué cosa? A la bestia para distorsionar el carácter de Dios. Y por eso la Biblia dice que todos están ¿qué? Adorando a la bestia en ese sentido. Pero dentro de la... ¿Necesitan que cambie de micrófono? ¿Puedo cambiar de micrófono? ¿No? Dentro de la... de este dilema y este problema que surgió, vimos que Dios, ¿qué dijo? Dios presentó ¿qué cosa? El evangelio eterno. Una promesa de que ¿qué? De que a pesar de la caída de la humanidad, ¿qué hizo Dios? Hay esperanza. Dios dijo, voy a traer ¿qué cosa? En Génesis 3:15, voy a tener una simiente. Y esa simiente, Satanás, ¿qué va a hacer? Esa simiente te va a ¿qué? Te va a destruir, te va a aplastar, va a acabar contigo. ¿Cuántos dicen amén? Y dentro de ese evangelio, vimos, le presenté lo que es el mapa del evangelio. ¿Qué necesitas que haga? ¿Necesitas esto? ¿Necesitas aquello? Ok, pues no te preocupes, que los que están escuchando no van a verte. El mapa del evangelio, el evangelio eterno, ¿verdad? El evangelio eterno o las buenas nuevas eternas, que es el plan de salvación. Vimos que las buenas nuevas es que Dios tiene un plan de salvación. A ver si recuerdan, un plan para salvarnos ¿de qué? ¿De qué? Del pecado. No, sí, entonces no pueden ir porque están en vivo. ¿Qué? Que prenda este. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Ahí. ¿Estamos ahí? No se oye el tac, 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 tac. Ok, vamos a seguir entonces. El evangelio eterno, las buenas nuevas eternas. Y vemos que en el evangelio eterno, ¿cuáles son las buenas nuevas eternas? Que Dios tiene ¿qué cosa? Vamos ahí. Que Dios tiene un ¿qué? Ahí lo dice en la pantalla. Que Dios tiene un ¿qué? Un plan de salvación. Gracias. Plan de salvación para salvarnos ¿de qué? Del pecado. Pero recuerden que habíamos dicho que el pecado, para estudiarlo al contexto de lo que vamos a estar estudiando, tiene ¿qué cosa? 3 dimensiones. La penalidad por el pecado, el poder del pecado y la presencia del pecado. Recuerden esas 3 dimensiones. Vamos a ver si recuerdan cuál es la penalidad por el pecado. La penalidad por el pecado, ¿qué es? La muerte eterna, ¿verdad que sí? La muerte eterna, la condenación del pecado es la muerte eterna. El poder del pecado se encuentra ¿en dónde? En la naturaleza caída, ¿verdad? Que está esclavizada a las concupiscencias, a las inclinaciones, tanto heredadas y cultivadas, que hemos aprendido, que estos hábitos, inclinaciones que no podemos liberarnos, y eso es lo que nos lleva a pecar. Y también la presencia del pecado, que tiene que ver con toda la maldad y todos los asuntos que vemos en este mundo. Pero vimos que Dios va a salvarnos de esas 3 dimensiones del pecado por medio de ¿qué? Del pacto eterno. Vimos en que dice la Biblia el arca del pacto de Dios, el pacto eterno, que es el acuerdo entre Dios y Cristo, el pacto antes confirmado por Dios, ¿para con quién? Para con Cristo. Y vimos que ese concepto de antes confirmado tiene que ver con ¿qué? Con antes de la fundación del mundo. Antes de la creación ya Dios tenía todo resuelto y todo solucionado. Amén. Nada agarró a Dios por sorpresa. Ya el Padre y el Hijo habían hecho un acuerdo. ¿Para qué? Para salvar a la humanidad. Y cuando hablamos de las primeras 2 dimensiones del pecado, las estudiamos ayer, la penalidad por el pecado y el poder del pecado, vimos en varios ejemplos. Por ejemplo, dice en Primera de Pedro, decía que fuimos redimidos por la sangre preciosa de un cordero. ¿Desde cuándo? Destinada desde antes de la fundación del mundo. Ya la redención, hermano y hermana, ya era el regalo de la humanidad. ¿Cuántos dicen amén? Y vimos también en Efesios capítulo 1, versículo 3 al 7, una cosa espectacular, que desde antes de la fundación del mundo, el pacto eterno prometía todas estas bendiciones. Número 1, todas las bendiciones espirituales. Número 2, fuimos elegidos para ser santos y justos. Número 3, fuimos predestinados hijos e hijas, herederos y herederas de su trono. Número 4, fuimos aceptados ¿por quién? Aceptado por Dios en Cristo, y dice que recibimos ¿qué cosa? Bendición, redención y perdón desde antes de la fundación del mundo. Amén. Dios no te acepta. Este es el concepto que tenemos. Dios me acepta cuando yo lo acepto a él. No, ya Dios te aceptó desde antes de la fundación del mundo. Amén.
Ya tú eres aceptado en Cristo. Tú no puedes hacer nada para ser aceptado por Dios. Ya en Cristo eres aceptado. ¿Están conmigo? Y el ser humano responde ante la bondad de Dios, responde ante el amor de Dios en cuanto a ese sentido. Y tenemos, y le digo esto porque esto es sumamente importante, porque muchos cristianos, incluso hoy mismo estaba hablando con alguien que estuvimos hablando sobre este concepto, pensamos y se nos ha enseñado que nosotros, el ser humano nace condenado y nace perdido, ¿verdad? Y que Dios está ahí preparándose para destruirnos, pero tan pronto aceptamos a Cristo Jesús, ay, te amo, mi hijo. No, hermanos y hermanas, Él nos amó primero. Amén. Y por eso vemos en Juan 5:24, el que oye mi palabra y crea al que me envió, que tiene vida eterna y no vendrá ¿qué? A condenación, mas ha pasado ¿de qué? De muerte a vida. Entonces, hermano, ¿cuándo viene la condenación? La condenación cuando cae. ¿Cuándo qué? Cuando el ser humano no quiere oír la palabra de Dios y no quiere creer en Cristo. Ahí es que viene ¿qué cosa? Ahí viene la condenación, y no es que Dios te condena, es que tú te estás condenando a ti mismo, porque ya la redención está hecha para la humanidad, y cuando el ser humano rechaza ese regalo, ¿qué ocurre? Entonces el ser humano se condena a sí mismo. ¿Están conmigo o no están conmigo? Noten esta cita linda, me gusta cómo le explica este libro llamado Mensajes Selectos, tomo 1, página 402, dice: en la obra admirable de dar su vida, Cristo restauró a toda la raza humana al favor de Dios. Amén. Toda la raza humana ya está como en favor de Dios. Y eso mismo es lo que enseña la palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Por eso dice 2 Corintios 5, 18 y 19, Dios quien nos reconcilió consigo mismo, ¿por medio de quién? Cristo Jesús. De manera que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo a los cristianos. Ah, no. ¿A quién? A todo el mundo. ¿Cuántos dicen amén? Todo el mundo, hermanos y hermanas, ya está aceptado en Cristo Jesús. ¿Cuántos dicen? Pero yo soy un pecador, Carlos. Yo soy terrible. Ya Dios lo sabía, mi hermano. Ya Dios sabía lo peor tuyo y mío. Y no solamente de nosotros, de toda la humanidad. Ya Dios lo sabía. ¿Y qué? Porque aun cuando éramos enemigos, Cristo murió por nosotros. Amén. Dios no esperó a que estuviéramos nosotros la buena actitud. No, es que Él nos gana y rompe este corazón de piedra con su amor, con su gracia, con su misericordia. ¿Están conmigo? Cuando no merecíamos nada, lo entregó, y de eso vamos a hablar hoy. Le di el ejemplo de la predestinación, ¿verdad? Por medio de un avión, ya todos estamos, ¿qué cosa? Predestinados ¿para qué? Salvación. Todo ser humano ya tiene garantizado, comprado con la sangre de Cristo, el boleto para ir al reino de los cielos. Gloria a Dios. ¿Cuál es el problema? Que no todo el mundo se pone en el lugar para que Dios pueda cumplir esa promesa. Le voy a dar otro ejemplo bíblico en cuanto a esto, pero en vez de hablar de un avión, vamos a hablar de un arca. Pregunta, ¿el arca cabía todo el mundo, sí o no? ¿Cuántos de ustedes han ido allá? ¿Es en Alabama que está el arca? En Kentucky. ¿Algunos han ido a Kentucky a ver el arca? Yo fui con mi esposa. Iba a poner la foto, pero se me atrasó. Mire, y eso es impresionante ver la grande. Lo hicieron a escala, la inmensidad de ese arca. Y cuando usted entra, usted entiende que ese arca Dios lo construyó ¿para qué? Para salvar a todos los seres humanos que estaban sobre la tierra en ese momento. Pero ¿cuál fue el problema? Que solamente ¿qué? Solo 8 personas aceptaron ese regalo de Dios. ¿Están conmigo? No es que no cabían, es que no quisieron entrar, no quisieron creerle a Dios. Y ese es el mismo asunto que estamos bregando aquí. Solamente me falta la presencia del pecado. ¿Será que Dios también desde antes de la fundación del mundo prometió que va a resolver el problema de la presencia del pecado? ¿Qué usted cree? Pues claro que sí, no lo diría si no fuera así. Tito capítulo 1, versículo 2. La esperanza de la vida eterna, la cual Dios prometió ¿desde cuándo? Desde antes del principio de los siglos. Ya Dios dijo que les prometo que les voy a devolver el acceso al árbol de la vida para que ¿qué? Para que puedan ¿qué? Vivir para siempre nuevamente. Mateo 25, 34. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid benditos de mi Padre, heredad. ¿Quiénes son los que heredan? Los hijos. Y somos adoptados en Cristo Jesús. Heredad del reino preparado para nosotros. ¿Desde cuándo? Desde antes de la fundación del mundo. ¿Cuántos dicen amén? Y Apocalipsis 21 y 22 habla de la tierra nueva y el cielo nuevo. ¿Y qué están en la tierra nueva y el cielo nuevo? El árbol de la vida. ¿Para qué? Para que podamos seguir comiendo de él. Y entonces él le he restaurado a la humanidad ¿qué cosa?
la vida eterna. ¿Cuántos dicen amén? Ya es tuyo. Te voy a dar un ejemplo sobre esto. ¿Están listos? Le voy a dar un ejemplo más, porque es que para mí esto es sumamente importante antes de entrar en el tema. Yo no sé ustedes, pero cuando yo era pequeño mi tiempo favorito era la Navidad. ¿Ok? ¿Cuántos de ustedes el tiempo favorito era la Navidad? Quizá todavía lo es, sin vergüenzas. Anyway. En la Navidad, mi abuela, mi familia se reunía, esto era aquí en Puerto Rico también, no allá, pero aquí en Puerto Rico se reunía, y tiene una familia muy grande, ¿verdad? Y nosotros éramos chiquititos, yo nunca me olvido que nosotros éramos chiquititos, y cuando éramos chiquitos estábamos ahí, ¿verdad? Jugando, los chiquititos, un montón de primos, y después venía, mira, Santa Claus va a venir muy pronto, así que váyanse a acostar. Así que como a las 10 de la noche, yo creo que yo me acuerdo, nos acostaban a todos en un cuarto, y estaban todos nosotros, todos los primos encima, nos dejábamos dormir así. Y los adultos están taca, y están bailando y están con el merengazo toda la noche. Y a la medianoche, venían a la medianoche y nos decían, Santa Claus llegó. Y nosotros, ¿cómo usted cree que estábamos nosotros? ¡Wow! Así, como zombies levantados. Y llegábamos al árbol y el árbol estaba lleno de regalos. Ahora, mi abuela tenía lo que yo considero un instrumento de tortura durante este momento. Y es que mi abuela se sentaba en una mecedora. Y acuérdate, somos chiquitos. Somos como unos, yo no sé, como unos 10, chiquititos todos ahí. Y mi abuela venía uno por uno. Y te llamaba para el regalo. En otras palabras, venía así. Este primer regalo es de Santa Claus para Dani. ¿Y qué usted cree que mi primo Dani hacía? Venía caminando lentamente. ¿Qué usted cree que mi primo Dani hacía? Como una bala, ¿verdad? Agarraba ese juguete. ¿Y qué usted cree que hacía con el juguete? Gracias. Le daba un besito a la abuela y se iba caminando lentamente. ¿Eso es lo que iba? No. ¿Qué usted cree que hacía con ese regalo en ese momento? ¡Wow! ¿Cómo Santa Claus sabía que yo quería este juguete? ¡Wow! Y mi primo, ¿qué hacía? En ese mismo momento, ¿qué hacía? Empezaba a jugar con aquello que se le regaló. ¿Están conmigo? Y así hacía mi abuela uno por uno. Y después este juguete era para Carlitos de Santa Claus. Yo venía como una bala y ¡wow! ¿Cómo Santa Claus sabía? Increíble. Ahora, yo me acuerdo, nunca me olvido que unas navidades, ya yo estaba un poquito más grande, ya sabemos que lo de Santa Claus era una mentira. Y entonces te daban el regalo conforme a la familia que te lo regalaba. Entonces yo me acuerdo que yo tengo un familiar que tiene una profesión muy prestigiosa y tenía... Entonces a mí siempre me gustaban los regalos de esa parte de la familia. Entonces un día, porque eran los más... Entonces un día viene mi abuela y llama y dice, este regalo es para Carlitos de la familia tal, de esa familia. Y yo vengo, ¡pum!, como una bala y agarro la caja. Y esta caja está como que muy livianita. Y la abro. ¿Sabes lo que había dentro? Ropa. Nunca me olvido, un pantalón. Y yo los regalo a todos los demás. Y yo con esto, ¿sabes lo que yo? Cuando salí de ahí. Yo no quiero eso. Le hago una pregunta. ¿Ese regalo era para quién? Comprado ya era mío. ¿Y qué yo hice con ese regalo? Lo rechacé. ¿Están conmigo? Porque no era de mi agrado, porque no era lo que yo quería, porque no era lo que yo estaba esperando. ¿Me están entendiendo, hermanos y hermanas, en cuanto a lo que estamos hablando? Dios les regaló ya en un paquete a toda la humanidad, cada uno con su nombre. ¿Qué cosa? Todo lo que le había dicho ya. Todas las bendiciones, todas las promesas, todo el perdón, toda la redención, toda la aceptación, todo ya es que de cada uno. ¿Cuál es el problema? Que muchos lo abren y se regocijan inmediatamente y empiezan a ¿qué? A disfrutar y a beneficiarse de esos regalos al verlo y creerlo. Pero ¿qué pasa con muchos? La mayoría no lo quieren. Porque no es lo que ellos querían o no es como ellos querían. ¿Y qué hacen? Ay, yo no quiero eso. ¿Me están entendiendo? Todos estamos ¿qué? Predestinados ya
para la vida eterna y la salvación. ¿Qué es el problema? Que no todo el mundo lo acepta. ¿Me están entendiendo, hermanos y hermanas? ¿Cómo es el asunto? ¿Es lindo o no es lindo este asunto? Ya es tuyo. Y le voy a dar un ejemplo ya mismito sobre eso. Regresemos al árbol, porque Dios dijo sobre el árbol, cuando puso el árbol, el centro de votación en el jardín del Edén, como una pequeña prueba de lealtad a Adán y Eva, Dios dijo algo, que el día que de él comieres, ciertamente ¿qué? Morirás. En otras palabras, Dios le dijo, el día que comas de él, y esto lo mencioné ayer, el día que comas de ese árbol, morirás. ¿Por qué vas a morir? ¿Por qué? Porque al comer del árbol y al rechazar la voluntad de Dios, lo que le está diciendo a Dios es que yo quiero hacer las cosas a mi manera. Yo no quiero hacer las cosas como tú quieres. Yo quiero hacerlas a mi manera. Y al rechazar a Dios, ¿a quién estás rechazando? Al rechazar a Dios, ¿qué estás rechazando? La vida, porque Dios es el dador de vida. ¿Están conmigo? Entonces, el que rechaza a Dios está rechazando la vida. Entonces, ¿qué se supone que ocurriera con Adán y Eva en ese día? Se supone que murieran. Ahora, alguna gente se pone muy filosófica en cuanto a esto, es decir, bueno, ellos no murieron en ese momento, empezaron a morir que de manera como si fuera filosófica, que sí, que de manera espiritual. Y sí, es cierto, hay ciertas implicaciones, pero la palabra morir que está ahí no significa eso. La palabra morir en hebreo es la palabra mut. Ahora, ¿cómo voy a saber qué significa morir? Voy a buscar esa palabra en una concordancia, porque me diga dónde está esa palabra para ver qué significa. Noten lo que dice Génesis 7, 22 y 23. Y todo lo que tenía aliento de espíritu de vida en sus narices, todo lo que había en la tierra, ¿qué cosa? Murió. Hebreo, mut, la misma palabra. Así fue destruido todo ser que vivía sobre la faz de la tierra. Cuando Dios dijo, el día que comas de ese árbol, ciertamente morirás, lo que le está diciendo es de que dejarán de respirar, dejarán de existir. Se acabó. ¿Están conmigo? La condenación caería sobre la raza humana. ¿Y cuál es la condenación? La penalidad por el pecado, la muerte eterna. ¿Están conmigo? Pero Adán y Eva no murieron en ese día. ¿Y qué fue lo que pasó? ¿Será que Dios le dijo, esta se la voy a dejar pasar, pero la próxima viene el pau pau? No. Número 23, 19, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y qué, y no lo ejecutará. Cuando Dios dijo, el día que coman de ese árbol, ciertamente morirán. ¿Qué se supone que ocurriera? Que murieran en ese mismo momento. ¿Por qué? Porque estaban rechazando a Dios. Estaban diciéndole a Dios, como estudiamos ayer, no, nosotros queremos hacer nuestras propias cosas, nuestro propio camino. Yo no necesito que Dios me diga qué es lo bueno y lo malo, sino que yo puedo determinar y declarar por mí mismo el bien y el mal. Y eso es lo que se está haciendo hoy en día con la palabra de Dios. ¿Y qué hace Dios cuando el ser humano tomó esa decisión? Los aplastó como una cucaracha. No fue lo que pasó. ¿Por qué Adán y Eva no murieron en ese día si Dios dijo que el día que coman de él iban a dejar de existir? Vayan conmigo, por favor, a Génesis capítulo 3. La respuesta se encuentra en Génesis capítulo 3 de por qué Adán y Eva no murieron en ese día. Génesis capítulo 3. Cuando estén ahí, por favor, vayan conmigo al versículo número 21. Y aquí está la explicación por qué Adán y Eva no murieron. Dice, y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer, ¿qué cosa? Túnicas de hojas. No, ellos se habían hecho túnicas de hojas y no sirvió para nada. ¿Túnicas de qué? De pieles y los vistió. Si Dios hizo túnicas de pieles, hermano y hermana, ¿qué significa eso? Que algo tenía que haber muerto. ¿Están conmigo? Y le hago una pregunta. ¿Qué animal usted cree que murió en lugar de Adán y Eva? Un cordero. Amén. Porque dice Génesis capítulo 4 que Abel era pastor de ovejas. ¿Cuántos están conmigo? ¿Qué murió? Se supone que Adán y Eva recibieran la condenación, la penalidad por el pecado, que fuera ¿qué? La muerte eterna. Pero ellos no murieron en ese día, porque ¿quién murió en su lugar? El Cordero de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Dios le estaba mostrando a la humanidad y al universo la misericordia y la gracia de Dios desde el mismo comienzo. ¿Por qué? Porque Dios, ¿qué hizo? Dios sacrificó un cordero para que la humanidad tuviera una segunda oportunidad. Gloria a Dios. ¿Cuántos dicen amén?
Y en lugar de Adán y Eva, en lugar de la raza humana recibir la condenación por el pecado, ¿quién recibió la condenación del pecado? El Cordero de Dios, que representaba y simbolizaba ¿a quién? A Cristo Jesús, que en el futuro era el que iba a tomar sobre sí mismo nuestra condenación y nuestros pecados para que tuviéramos una segunda oportunidad. ¿Cuántos dicen amén? Ahora vamos a entrar a la pregunta número 3. ¿Cómo Dios va a resolver el problema de la maldad y el pecado sin destruirnos? ¿Cómo Dios nos va a separar del pecado? Y para eso, hermano y hermana, cuando seguimos el mapa del evangelio eterno, el plan de salvación, el pacto eterno con Cristo, y todo está explicado ¿en dónde? En el santuario. Hermano y hermana, ¿vamos a qué? Vamos a estudiar ¿qué cosa? El santuario. En esta noche lo que voy a hacer es una introducción. Ya hemos hablado de santuario en todas las presentaciones. El santuario va a ser la base y el fundamento junto con el mensaje del evangelio eterno y el mensaje de los 3 ángeles para todo lo que vamos a hablar, incluso el asunto del anticristo. Vamos a verlo también esta noche. ¿Están listos? Dice Éxodo 25:8 y 26:30. Dice Dios, y harán un santuario para mí, ¿para que qué? Para que yo habite en medio de ellos. ¿Qué anhelaba Dios? ¿Qué anhelaba Dios? Habitar en medio nuestro. ¿Cuántos dicen amén? Pero ¿por qué Dios no puede habitar frente a frente en toda su majestad frente al ser humano? ¿Por culpa de él? Porque la santidad de Dios, la pureza de Dios destruiría todo lo que no es limpio, todo lo que es inmundo. Entonces Dios dijo, bueno, yo quiero morar con el ser humano, entonces que me hagan ¿qué cosa? Un santuario para que yo pueda vivir y habitar entre medio de ellos. Porque ¿cuál es el anhelo de Dios? Estar cerca de cada uno de nosotros. Amén. Y Dios le dijo, y levantarás el tabernáculo conforme a ¿qué cosa? Al modelo que te fue mostrado ¿en dónde? En el monte. En otras palabras, Dios le está diciendo, yo quiero habitar con ustedes, sigan el patrón del santuario que está en el cielo y les voy a mostrar el plan de salvación por medio del santuario. Ahora, vamos a mirar el santuario. Esto es lo que sería un ejemplo, no es completamente acertado, pero eso podemos hablar en otro momento. Básicamente ahí estaba el santuario que Dios le pidió a Moisés que levantara. Y usted puede ver que el pueblo estaba alrededor. El santuario quedaba en el mismo centro del campamento y todo el pueblo quedaba alrededor del santuario. Cuando usted entra al santuario, el santuario está dividido en 3 partes. La primera parte se conoce como el patio, en la cual que vemos aquí a mi mano derecha final, donde hay esos 2 muebles. Luego tenemos la segunda parte, que sería la del medio, que se llama el lugar santo. Y luego tenemos la tercera parte del santuario, que se llama el lugar santísimo, ¿ok? Cuando tú entras por la puerta del santuario, cuando pasas por el pueblo, el campamento, llegas a la puerta y entras al patio. Y en el patio hay 2 muebles. El primer mueble que tú encuentras es el altar de sacrificio. Luego del altar de sacrificio, el segundo mueble se conoce como el lavacro. ¿Cuántos muebles tenemos hasta ahora? 2. El altar de sacrificio y el lavacro. Luego, cuando pasas del patio, del altar de sacrificio y el lavacro, entras a la segunda parte que se llama el lugar santo. Y cuando entras al lugar santo, ahí hay 3 muebles más. A mano derecha están los ¿qué? Los panes de la presencia, ¿verdad? Luego de frente al entrar está el altar de incienso y luego a la izquierda está ¿qué mueble? El candelabro, ¿verdad? ¿Cuántos muebles tenemos hasta ahora? 5, 2 en el patio, 3 en el lugar santo. Y ahora cuando pasas del lugar santo, vas a pasar a la tercera parte del santuario que se llama el lugar santísimo. Pero hay algo que te lo impide. ¿Y qué es eso? El velo. De entre el lugar santo y el lugar santísimo había un velo que dividía o separaba el lugar santo y el lugar santísimo. Y la pregunta es, ¿por qué? Noten, Éxodo 26:3. Pondrás el velo debajo de los corchetes y meterás allí del velo adentro, ¿qué cosa? El arca del testimonio. Y aquel velo os hará, ¿qué cosa? Separación ¿entre qué? Entre el lugar santo y el lugar santísimo. En otras palabras, el velo estaba para separarlo porque en el lugar santísimo, ¿qué estaba? El arca del pacto. Pregunta, ¿y qué representaba el arca del pacto? El trono de Dios. Y la Biblia dice que en el lugar santísimo, donde estaba el arca del pacto, ahí estaba la misma presencia de Dios.
en toda su majestad y en toda su gloria, sin velo en el lugar santísimo. Cuando se salía, se cubría como un velo para no destruir a nadie. Pero cuando entraba en el lugar santo, estaba ahí en su majestad. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, ¿para qué es el velo? Para protegernos a nosotros de la presencia de Dios. Dios pone el velo para no destruirnos. Porque Dios quiere estar cerca de nosotros, pero Él sabe que en la condición en la cual nos encontramos ahora sería destructivo para nosotros. Entonces Dios que dice, vamos a poner un velo, porque quiero estar cerca de mis hijos y de mis hijas. Amén. El velo no era para Dios, el velo era para proteger al pueblo de la presencia de Dios. Y dentro del arca del pacto, ¿qué estaba ahí? Los 10 mandamientos. Ahora, esos son las 7, yo le llamo los 7 muebles. Yo incluyo el velo y más adelante vamos a ver por qué incluyo el velo en este seminario. Aparte de esos 7 muebles, habían 2 servicios principales. Había un servicio diario que ocurría entre el patio y el lugar santo, las primeras 2 partes, y luego había lo que se llama el servicio anual, que era una vez al año, que era donde se ministraba hasta el lugar santísimo una vez al año. Hoy no vamos a hablar del servicio anual, eso lo vamos a hablar el miércoles. Hoy vamos a hablar del servicio diario. ¿Qué ocurría en el servicio diario? Éxodo capítulo 29, versículo 38 al 44. Y esto es lo que ofrecerás sobre el altar cada día. ¿Cuándo? Cada día. El altar es el altar de sacrificio. ¿Dos corderos al año. ¿Cómo? Continuamente. Significa constantemente había un cordero que estaba ¿qué? Que estaba inmolado sobre el altar. Un cordero se sacrificaba por la mañana a las 9 de la mañana y el otro cordero lo ofrecías al atardecer a las 3 de la tarde. ¿Están conmigo? Así que siempre había un cordero que estaba sobre el altar de sacrificio. ¿Y qué es lo que ocurría? Le voy a dar un ejemplo. Usted venía con su corderito. Vamos a suponer que nosotros viviéramos en esta época en el desierto con Moisés. ¿Nosotros qué hacíamos? Nosotros traíamos nuestro corderito. Ahora, primero deja explicar lo que es el corderito, porque para nosotros se nos dificulta, porque nosotros no somos personas, por lo menos de ganado y de agricultura, de esas cosas, ¿verdad? Nosotros somos gente de ciudad. Anyway. ¿Alguien aquí es de campo? ¿No? ¿Alguna gente? ¿Alguien ha tenido cordero? ¿Alguien ha visto un corderito? Qué cosa linda. Amén. Esos corderitos es lo más lindo que hay. Pues para nosotros sería más efectivo, obviamente no es lo mismo, pero entenderlo a la luz de lo que es un cachorrito o un perrito, un puppy, ¿verdad? Claro, no puede ser el animal sacrificado porque es un animal que no es limpio, pero hablando de contexto, ¿qué pasa cuando el puppy nace en la casa? ¿Cuántos han tenido puppy cuando el puppy nace en la casa? El bebecito de la casa, ¿cuándo nace? ¿Qué es lo que todo el mundo hace con el bebecito? Para arriba y para abajo todo el tiempo el bebecito, ¿verdad? Y todo el bebecito, y todo la luchecita, ¿verdad? Y los nenes quieren dormir con él, y quieren estar con él todo el tiempo, y todo el mundo quiere... Pues eso es lo que pasaba en este tiempo, porque era una cultura en donde esto era una parte común. Tenían corderos. Así que el cordero era el bebé de la casa. ¿Y qué tenías que hacer? Tenías que agarrar ese corderito, el bebé de la casa, y decirle a la familia, voy a ir a sacrificar a quinoa. Vamos a decirle quinoa. No sé. Y te llevabas a quinoa. Lo digo porque mi hermana llamó a su perro una vez quinoa. Y tú llevabas a tu bebé corderito y lo llevabas al santuario. ¿Y qué hacías? Tenías que traer el corderito y lo llevabas a la puerta y tenías que poner tus manos sobre la cabeza de este corderito. Y tenías que entonces confesar tus pecados. Y tus pecados eran simbólicamente, pasaban de ti al cordero inocente. ¿Y cuál es la paga o la penalidad del pecado? La muerte. Pero tú no morías, sino ¿qué pasaba? Cuando tú confesabas tus pecados sobre el corderito, el cordero recibía tus pecados, eran imputados sobre él. Y entonces, ¿qué tenía que ocurrir con el corderito? Tenía que morir. Y lo degollaban. ¿Qué hacían? Lo pisaban, le quitaban las partes, ponían al sacrificar el cordero, entonces tomaban le quitaban, por ejemplo, lo que no servía, la grasa, todo eso, se lo quitaban y lo ponían sobre el altar de sacrificio. Y luego, ¿qué ocurría? El sacerdote venía y ¿qué hacía? Agarraba la sangre de ese animal y ¿qué hacía? Lo esparcía por el santuario.
en el patio, en el altar de sacrificio, en los cuernos del altar de incienso, y hasta también llegaba hasta el velo y el lugar santísimo. ¿Están conmigo? Ese era el trabajo del sacerdote, esparcir la sangre. Presten atención a eso, porque cuando hablemos de eso más adelante, usted va a ver la importancia. La sangre, tenía que ocurrir dos cosas con la sangre para que el ser humano pudiera ser reconciliado con Dios en el santuario. La sangre tenía que ser derramada y la sangre tenía que ser esparcida. ¿Están conmigo? Dos funciones, cordero y sacerdote. Sangre derramada, sangre esparcida. Aparte de eso, había un calendario que regulaba los servicios del santuario y las fiestas ceremoniales relacionadas al santuario: la Pascua, los panes sin levadura, las primicias, la fiesta de la siega, las trompetas, el día de expiación y la fiesta de las cosechas. 7 fiestas ceremoniales que regulaban los servicios del santuario. Eso no lo vamos a estudiar hoy, lo vamos a estudiar el miércoles. ¿Están conmigo? Porque es demasiado sabroso y no quiero tener que correr por eso. Eso era lo que ocurría en el santuario. ¿Cuántos están conmigo hasta ahora? Amén. Ahora, quizá usted está sentado ahí o me está escuchando y está diciendo: ay, Señor, pero qué aburrido. ¿Están listos para ponerse el cinturón? ¿Ustedes se acuerdan cuántos de ustedes han ido a un parque de diversiones? ¿Saben las montañas rusas? Yo le tengo terror a las montañas rusas. Pero ¿cómo hace la montaña rusa cuando usted se monta? ¿Se recuerda? Tac, 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 y usted está ahí. Tac, 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 y usted está mirando. Y ya a mí me da pánico las alturas. Tac, 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 tac. Y de momento llegas a la parte de arriba y ¿qué hace? Ya el tac, tac, tac se acabó. Vamos ahora al asunto. ¿Están conmigo? Ahora le voy a mostrar cómo todo eso que le acabo de mencionar en el santuario es una representación, es un símbolo, es un tipo ¿de qué? De cómo Cristo nos salva del pecado. ¿Están conmigo? Todo en el santuario es Cristo. Incluso si miras la figura del santuario, ¿qué figura usted ve ahí? Una cruz. ¿Están conmigo? Una cruz está en esa parte. Vamos a empezar entonces. Lo primero que necesitas cuando llegabas al santuario, ¿qué necesitabas? Un corderito. Así que, ¿cuál es el cordero que llevamos? Juan capítulo 1, versículo 29. Y vio Juan el Bautista a Jesús que venía a él. ¿Y qué dijo Juan el Bautista? He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan el Bautista está haciendo alusión a ¿qué? Al santuario, porque el Cordero era el que quitaba el pecado en el santuario. Y si los fariseos y los que estaban ahí presentes hubieran prestado atención, hubieran notado que todo era el cumplimiento en Cristo Jesús. Cristo era ¿qué cosa? El Cordero de Dios. Y nace y viene a esta tierra como un ser humano. ¿Para qué? Para tomar nuestros pecados, para tomar la condenación. Y como dice Juan 3:16, que ayer lo estudiamos, ¿qué decía? Porque de tal manera amó Dios al mundo que envió o sacrificó, la palabra correcta, sacrificó a su hijo. ¿Qué más dice? Les dije que ese es el versículo más conocido y el versículo también más mal entendido. ¿Cómo? Sí. Nosotros verdaderamente no entendemos lo que significa ese versículo. Eso es bravo decirlo, se lo voy a mostrar. Cuando lo estudié en griego, ese versículo es increíble. En griego cuando dice, porque de tal manera, el griego lo que dice es, humanamente es incomprensible entender el amor de Dios. Escuche bien lo que dice en griego. Es que es incomprensible humanamente cuánto Dios nos amó al entregar a su hijo. Yo voy a tratar de explicárselo de la manera más humana posible. ¿Están conmigo? Porque no es humanamente posible ni entenderlo. Es más, por el resto de la eternidad estaremos estudiando el amor de Dios por medio del sacrificio de Cristo Jesús, que vino como cordero. Se lo voy a dar un ejemplo. La mejor manera como yo lo llegué a entender con una mente humana es viéndolo por medio de lo que es una finca de hormigas. ¿Cuántos de ustedes saben lo que es una finca de hormigas? An ant farm, ¿verdad? Una finca de hormigas, para los que no conocen, es que los científicos toman lo que son peceras y las peceras las llenan de tierra y luego ponen dentro de esas peceras, ¿qué cosa? Colonias de hormigas, ¿verdad?
Y el científico lo que entonces empieza a mirar y analizar y a registrar y observar es cómo las hormigas se comportan, cómo se mueven, cómo trabajan, cómo se reproducen. Todo este asunto, el científico analiza cómo la hormiga está moviéndose, cómo se están llevando. ¿Están conmigo? Vamos a suponer una situación hipotética, por favor, no me la tome literal. Vamos a suponer que usted tuviera el poder de hacer hormigas, ¿ok? Usted tiene el poder de hacer hormigas y usted viene y tiene su pecera y usted viene, pone la tierrita y después ¿qué? Inserta sus hormigas dentro de ¿qué? Dentro de la pecera. Y usted se levanta todos los días y usted va a la pecera y usted dice, mira qué lindo mis hormigas. Mira una pregunta, ¿esas hormigas son qué para usted? Son tus hijos, porque tú los creaste. ¿Están conmigo? Son tus bebés. Y tú, ay, qué lindo mis hormiguitas, mira cómo se cuidan, mira cómo trabajan, qué fuertes son, mira qué bien se tratan. Pero un día te levantaste y notaste que dentro de la pecera hay una hormiga brava. Y esa hormiga brava está maltratando a las otras hormigas. Y no solamente eso, está logrando que las otras hormigas se unan y se portan tan mal como él. Es una pregunta. ¿Cómo usted va a resolver ese problema? Usted va a ir y va a comprar spray de hormiga y va a rociar la pecera. ¿Eso es lo que usted va a hacer? No. ¿Por qué razón no? Porque vas a matar las hormigas buenas y las hormigas malas. Aquí viene la solución y la única solución para resolver el problema sin matarlas a todas. ¿Están listos? Primero, la solución es que usted se tiene que convertir en una hormiga. ¿Ok? Número uno, usted se tiene que convertir en una hormiga. Número dos, usted tiene que insertarse dentro de esa pecera con las demás hormigas y las hormigas bravas. Y cuando se inserte, algo interesante va a pasar. Las hormigas que tú creaste, que tú tanto amas, en las cuales fuiste a tratar de salvar, te van a rechazar, te van a torturar, te van a matar. ¿Quién se apunta? Nadie. Y no termina ahí. Número tres, si logras sobrevivir a esa experiencia, te vas a tener que quedar como una hormiga por el resto de tu vida. ¿Quién se apunta? ¿Nadie? Yo sé que no. ¿Sabe por qué? Porque cuando yo llegué a entender esto, lo primero que me vino a la mente, ¿sabe qué fue? Ni que yo convertirme en una hormiga. Mejor las mato todo y empiezo de nuevo. Pero ¿cómo te garantiza que no va a volver a surgir el mismo problema? Ninguno de ustedes, todos ustedes pensaron lo mismo. Yo no voy a ser una hormiga. Eso es una vergüenza de que yo, un ser humano, convertirme en una hormiguita, en una cosita así chiquita que ni siquiera se ve. Y después tengo que pasar por todo eso y de que quedarme como una hormiga. Por favor, hermano y hermana, Cristo se hizo hormiga. Cristo, el creador, ¿qué hizo? Se hizo un ser humano. ¿Para qué? Para tener que venir. ¿Y qué cosa? Y salvarnos a nosotros de todo este problema. El creador se hizo creación. Y lo que ninguno de nosotros hubiera, por eso le dije, es humanamente imposible. Y siempre doy este ejemplo. Usted puede agarrar a Gabriel García Márquez, agarra a Pablo Neruda, agarra a Hemingway, agarra a Shakespeare y a todas las grandes mentes literarias de la historia y póngalos a todos en un salón de conferencia en un hotel y dígale, mira, aquí le vamos a dar comida y agua y todo lo que ustedes necesitan. Queremos que todos ustedes nos escriban la mejor historia de amor que puedan inventarse. En un año regresamos para recibir el libreto. ¿Y saben qué? Todas esas grandes mentes literarias jamás llegarían a entender y comprender la profundidad del amor de Dios y lo que Dios hizo por la humanidad. ¿Están conmigo? Porque es humanamente imposible, porque a nadie se le surgiría una idea como esa, pero Dios sí lo hizo. ¿Por qué? Por salvar a cada uno de nosotros. El creador se hizo ¿qué? Creación. Se hizo un bebé, hermanos y hermanas. ¿Para qué? Para darnos una segunda oportunidad y tomar nuestros pecados. Y luego, ¿qué tenías que hacer con el corderito? Tenías que ir ¿a dónde? ¿A qué? ¿Cuál es el primer mueble? Tienes el corderito, ¿a dónde lo tienes que llevar? Al altar de sacrificio. ¿Qué representa entonces el altar de sacrificio? Lucas 23:23, cuando llegaron al lugar llamado de la calavera, ¿qué? Le crucificaron. El altar de sacrificio, hermanos y hermanas, que representa en el plan de salvación la cruz del Calvario. ¿Cuántos dicen amén?
Cristo se hizo un ser humano y encima de que se hizo un ser humano, ¿qué hizo? Murió por nuestros pecados. Amén. Cristo tomó sobre sí, el que no tenía pecado, se hizo pecado. El que no tenía condenación, tomó nuestra condenación. El que no tenía ninguna culpa, tomó sobre sí mismo nuestra culpa, nuestros pecados. ¿Para qué? Para darnos, ¿qué cosa? Una segunda oportunidad a la vida eterna. ¿Cuántos dicen amén? Por eso, hermanos, hermanas, ayer le expliqué que nadie se pierde por sus pecados. ¿Por qué? Porque ya Cristo murió por todos los pecados de la humanidad. El que se pierde, ¿por qué razón? Porque rechaza el regalo de perdón y redención que ya la raza humana tiene regalada en Cristo Jesús. Gloria a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Pero eso no fue lo único que pasó en la cruz del Calvario. Porque dice Colosenses capítulo 2, versículo 15, y despojando a los principales y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos, ¿dónde? ¿Qué? Vamos a descomponer este versículo un poquito. La primera palabra que aparece es despojando a los principales y potestades. En inglés, ¿sabe la palabra que aparece? Desarmados. Dice que Cristo Jesús, dice aquí, despojando a los principales y potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos. ¿En qué? En la cruz. En otras palabras, el enemigo fue desarmado con la cruz del Calvario. ¿Cuál era su arma? ¿Su arma cuál era? La mentira, el engaño, las acusaciones diciendo que Dios es cruel, que Dios no es bueno, que Dios no es justo, que Dios es un tirano, que Dios es un egoísta. Ese es el arma de Satanás, las acusaciones que él ha hecho. ¿Y qué hizo Cristo? Dice ahí que lo desarmó. Le quitó el poder, le quitó la fuerza que tenía. ¿Y cómo fue que se lo hizo? Dice, exhibió públicamente al enemigo, triunfando sobre ellos. ¿En qué? En la cruz. Ahora, esto parece un puro disparate. Si usted lo hubiera, cuando Pablo lo escribió, yo me imagino que la gente decía, pero qué disparate más grande es este. ¿Cómo es posible que la exhibición pública, que Cristo en la cruz del Calvario fuera una exhibición pública de su triunfo? La frase dice exhibición pública, es la frase que se utiliza cuando alguien gana, cuando un equipo gana un campeonato. ¿Y qué hace? Y recuerdan que cuando Argentina ganó la Copa Mundial, cuando fueron, ¿cómo estaba Argentina? Revolcado, todo el mundo en las calles. Eso es la exhibición pública, eso es lo que quiere decir. Es como cuando un general y un rey regresan de una guerra y se pasean por la ciudad. ¿Y cómo los reciben? ¿En qué? Con fiestas y bombas y platillos y todo el mundo está en una fiesta. Dice ahí que la cruz del Calvario no solamente desarmó a Satanás, sino también lo exhibió públicamente como una victoria. Que cuando él estaba cargando la cruz del Calvario y después cuando lo crucificaron ahí mismo, dicen que fue una exhibición pública de la victoria de Cristo Jesús. Y la pregunta es, ¿cómo es posible que eso fuera una victoria cuando eso era una humillación? Eras un maldito ser puesto en la cruz del Calvario. Eras tan maldito que no te crucificaban dentro de Jerusalén, te tenían que sacar fuera de la ciudad y te crucificaban, hermanos y hermanas, desnudo. El rey, el creador de los cielos y de la tierra, colgando como un maldito en un madero, desnudo por ti y por mí. Y la pregunta es, ¿cómo es posible que eso fuera una victoria? Lo explica en Filipenses capítulo 2, versículos 6 al 8. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en ¿quién? El cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. ¿Qué significa eso? Eso significa que Cristo, siendo Dios, siendo el creador, cuando el ser humano y con la raza humana, creo que vamos a tener que cambiar el micrófono, cuando la raza humana cayó, ¿qué ocurrió? Cristo no dijo, ay, yo no me voy a hacer un ser humano para salvar a esta gente. ¿Yo soy qué? Yo soy Dios. Dice que él no se aferró a su divinidad. Él no se aferró a que él era Dios, sino que ¿qué? Noten lo que dice, sino que se despojó a sí mismo. Eso significa se vació, se humilló, tomando la forma de siervo y hecho semejante a los hombres y estando en la condición de hombre. ¿Qué hizo? Se humilló a sí mismo, porque es una humillación, y haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. En otras palabras, no solamente no se aferró a que él era Dios, y no hizo como todos nosotros dijimos, ay, para la fúchila, las hormigas estas. Él dijo, no, me hago un ser humano.
¿Y qué es ser humano? Siervo o esclavo de la naturaleza, hecho semejante a los hombres, en nuestra condición, humillándose, desnudo y pasando la vergüenza que pasó. Y encima de eso se hizo obediente a aquellos que creó. Y después de que todo eso, ¿sabe cómo murió? La peor muerte que existía. Y hermano y hermana, ¿cómo es eso una victoria? Porque en la cruz del Calvario quedó claro y conciso el amor de Dios por la raza humana. Porque todo el universo y todos los seres del universo vieron el amor de Dios y lo que Dios hizo al entregar a su propio hijo y él mismo entregarse. ¿Por qué? Por salvarnos a usted y a mí. Y todo el universo que hizo, dijeron, gloria a Dios. ¿Tú vienes para acá para algo? ¿No? ¿No? Oh, que agarre un micrófono, gracias. Voy a agarrar el de Loreli, que aunque tiene lipstick, no importa. 1, 2, voy a apagar el micrófono aquí. ¿Están conmigo? Ahí, hermano y hermana, quedó, ¿qué cosa? La acusación quedó silenciada. La acusación de que Dios era mentiroso, de que Dios era egoísta, de que Dios era cruel, de que Dios era un tirano. Satanás se estaba autorreflejando a sí mismo sobre Dios. Y en la cruz del Calvario quedó ¿qué? Desmentida la acusación en contra de Dios. La evidencia ha sido presentado en el tribunal de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Y Dios por eso es una victoria, porque se probó más allá de toda duda razonable que Dios es bueno, que Dios es justo y que Dios merece toda la adoración y toda la gloria. ¿Cuántos dicen amén? Amén, gloria a Dios. Esa es la evidencia A. Sigan viniendo porque el miércoles vamos a seguir con el tema del juicio. Amén. Porque hay 3 acusaciones principales. Esa apenas es la primera que Dios mandó a silenciar por medio de su Hijo Cristo Jesús. Gloria a Dios. Ahora, cuando seguimos en el santuario, ¿cuál es el próximo mueble? Ya Cristo muere en la cruz del Calvario. ¿Cuál es el próximo mueble? El lavacro. Ahora, ¿qué representa el lavacro, hermanos y hermanas? El lavacro representa la resurrección de Cristo Jesús, dice Romanos capítulo 6, versículo 3 en adelante. Dice que cuando Cristo resucitó, si se levantó de la tumba, limpio de ¿qué? Limpio de todos nuestros pecados. ¿Por qué? Porque los pecados no eran de él. La muerte no pudo retener a Cristo porque no eran los pecados de él, eran los nuestros. Y él enterró todos los pecados en la tumba. ¿Cuántos dicen amén? Cristo entonces resucitando de la muerte. Gloria a Dios. Y cuando Cristo resucitó, hermanos y hermanas, y vivió una vida sin pecado, adivinen qué hizo. Venció a Satanás en su propio terreno, bajo sus propias condiciones, en sus propios términos. Cristo venció a Satanás y retomó, al vivir la vida perfecta y no caer en la tentación y resucitar y vencer la muerte que hizo Cristo, al vencer a Satanás, adivinen entonces quién se convierte en el nuevo gobernante de la tierra. Cristo Jesús retoma el segundo Adán, retoma la gobernación de la tierra para la raza humana al vencer a Satanás. ¿Cuántos dicen amén por eso? ¿Es lindo o no es lindo, familia, esto? Esto es precioso, pero interesante, algo que tiene que ocurrir. Porque si seguimos el orden del santuario, estamos siguiendo el modelo. ¿Están conmigo? Yo no soy yo inventándome nada. La cruz del Calvario, el altar de sacrificio. El altar el lavacro, perdón, la resurrección de Cristo. Sabemos que la Biblia dice que Cristo estuvo 40 días más en la tierra y luego de los 40 días, ¿qué ocurrió? ¿Ascendió a dónde? Al cielo. Por lo tanto, el lugar santo, ¿qué debe ser? El cielo. Porque Cristo, ¿qué? Resucitó 40 días y luego se fue para el reino de los cielos. ¿Podemos confirmar eso bíblicamente? Abran sus Biblias, por favor, en Apocalipsis. Abran sus Biblias en Apocalipsis, capítulo 1. Apocalipsis, capítulo 1. Vamos a verlo aquí. Yo les expliqué a ustedes que el Apocalipsis está dividido en ¿cuántas visiones? 7. Y cada visión empieza con una escena ¿en dónde? Del santuario. Por asunto de tiempo, vamos a mirar algunos nada más. Están en Apocalipsis, capítulo 1. ¿Cuántos están ahí? ¿Qué hora es? Estamos en tiempo, estamos en buen tiempo. ¿Cuántos dicen amén? Dice Apocalipsis capítulo 1, versículo número, vamos a empezar en el versículo número 10. Apocalipsis 1:10.
yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta que decía, yo soy el Alfa y el Omega, el primero y el último. Brinquemos al versículo 12. Me volví para ver la voz del que hablaba conmigo y vuelto vi, ¿qué cosa? ¿Qué vio? 7 candeleros de oro. ¿En dónde están los candeleros de oro? En el lugar santo. Sigue diciendo. Y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido con una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Juan ve a Jesucristo, que es el Hijo del Hombre. ¿Y cómo está vestido Jesucristo? ¿Cómo qué? Como sumo sacerdote. ¿Cuántos dicen amén? Está vestido como sumo sacerdote. ¿Y cómo sabemos que esto es en el santuario celestial? Sencillo. El libro de Apocalipsis fue escrito en el año aproximadamente 90. El santuario terrenal no existía porque los romanos destruyeron el santuario terrenal en el año 70, enseña la historia. Así que es imposible que esto sea en el santuario terrenal, pero le voy a confirmar que esto es después de la resurrección. Noten lo que dice más abajo en el versículo número 17. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies y él puso su diestra sobre mí diciendo, no temas, yo soy el primero y el último, el que vivo y estuve ¿qué? Muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y el Hades. ¿Por qué? Porque acabo de vencer a la muerte y el sepulcro y el Hades. Noten que dice Cristo, yo estaba ¿qué? Muerto y ahora estoy vivo. Así que ¿cuándo ocurre esto? Después de la resurrección de Jesucristo. Y Juan lo está viendo ¿en dónde? En el santuario celestial. ¿Cuántos dicen amén? Vamos a ver otro ejemplo, por favor. Vayan conmigo a Apocalipsis capítulo 8. Porque puedo hacer esto toda la noche. Cada visión de Apocalipsis empieza con una escena del santuario. Apocalipsis capítulo 8, cuando estén ahí, digan amén. Dice así en el versículo número 3. Otro ángel vino entonces y se paró ante el altar. ¿Qué altar es ese? Vamos a ver. Con un incensario de oro y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos. Le hago una pregunta. ¿Dónde está el altar de incienso, hermanos y hermanas? En el lugar santo. ¿Están conmigo? Ahora vamos a ver lo que dice aquí. Sigue diciendo en el versículo número 4. Y terminé el 3. Vamos a leer el 3 otra vez. Otro ángel vino entonces y se paró ante el altar con un incensario de oro y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos. Sobre el altar de oro que estaba ¿dónde? Delante del trono. Y de la mano del ángel subió de la presencia de Dios el humo del incienso con las oraciones de los santos. Y el ángel, escuche bien lo que dice aquí, tomó el incensario, lo llenó de fuego del altar y lo arrojó al cielo. ¿De dónde tomó el ángel el incensario y lo arrojó? Lo tomó del santuario celestial porque lo arrojó a la tierra. ¿Están conmigo? ¿En dónde está ocurriendo esto? En el santuario celestial. Uno más, para que no se me duerma. Apocalipsis capítulo 11, versículo 19. ¿Están ahí? Apocalipsis capítulo 11, versículo 19. Esto está bueno. Ay, pudiera hacer esto toda la noche. Apocalipsis 11, 19. ¿Están ahí? Próxima visión, la cuarta visión. La de Apocalipsis 12, el 14. Noten cómo empieza la cuarta visión en el versículo 19, el inicio de la cuarta visión. Y el templo de Dios fue abierto en la tierra, no en el cielo, y el arca de su pacto se veía ¿en dónde? En el templo. ¿Cuántos dicen amén? Ahí está viendo Juan, ¿qué? Está viendo el arca del pacto en el lugar santísimo, en el santuario celestial. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios. Ese, hermanos y hermanas, estamos viendo a Cristo. Así que ahí vemos a Cristo en el lugar santo. ¿Y luego qué pasa? Ahora tiene que pasar al lugar santo y luego tiene que pasar ¿a dónde? Pero hay un problema, porque hay algo que impide que pases al lugar santísimo. ¿El qué? El velo. La pregunta es, ¿qué representa el velo? Noten lo que dice Hebreos 10, 19 y 20. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo, por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos consagró, que Él nos abrió a través del velo. Esto es ¿qué cosa? Su carne. Hermanos y hermanas, el velo que representa la carne de Cristo, la humanidad de Cristo. Y dice la Biblia que cuando el velo se rasgó, cuando Cristo murió, el velo del lugar santísimo fue rasgado en dos, de arriba abajo, sin intervención humana. ¿Qué significa eso? Que cuando Cristo murió,
esa separación que existía entre Dios y la humanidad a causa del pecado, cuando Cristo muere y da su vida, ¿qué ocurre? Ya no hay más separación entre la humanidad y la divinidad, sino que ahora en Cristo Jesús estamos reconciliados con nuestro Padre Celestial. Eso es lo que representa. Ya no existe esa separación. Cristo ha unido la humanidad nuevamente junto con la divinidad en su carne, en su muerte, en su resurrección y en su vida. ¿Cuántos dicen amén? Y ya el ser humano no está destituido de la gloria de Dios, sino que ahora el ser humano por medio de Cristo está nuevamente en la presencia del Dios eterno. ¿Cuántos dicen amén? Y por eso dice Romanos 5:1, justificado pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de ¿quién? Noten, hermanos y hermanas, que Dios no está en guerra con nosotros. Dios no está en enemistad con nosotros. Nosotros somos los que estamos en enemistad con Dios, y en Cristo Jesús, al ver el amor de Dios, ahora que la humanidad está en paz con Dios, porque ya sabemos que Dios no está en guerra ni en enemistad con la humanidad. Dios está enamorado de la humanidad. ¿Están conmigo? Y lo dio todo hasta lo mejor que tenía. ¿En quién? En Cristo Jesús. Y por eso vimos ayer que decía, que decía la Génesis 3:15, pondré ¿qué cosa? Enemistad entre la mujer y la serpiente, entre la mujer, la humanidad y Satanás, entre la iglesia y el pecado. ¿Y saben cuál es esa enemistad? La cruz del Calvario. La cruz del Calvario rompe el poder de Satanás y destruye la armonía que existía entre la humanidad y Satanás. Cristo rompe esa armonía y pone ¿qué? Enemistad entre la humanidad y Satanás y el pecado, y viceversa, trae armonía entre Dios y la humanidad nuevamente. ¿Cuántos dicen amén? Y entramos entonces, hermanos, al lugar santísimo, y en el lugar santísimo, hermanos y hermanas, ¿qué se encuentra? El trono de Dios. ¿Y en dónde está Cristo? Hebreos 12:2. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, la vergüenza. ¿Y qué hizo? Se sentó a la diestra del trono de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Eso, hermanos y hermanas, el arca representa el trono de Dios, y ahí está el sumo sacerdote, que es ¿quién? Cristo Jesús. ¿Qué está haciendo? Intercediendo a la diestra del trono de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Pero hay una parte de ese versículo que a veces le pasamos por encima y no le damos la atención debida. ¿Y qué dice? Quien por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, y menospreciando el oprobio o la vergüenza. ¿A usted alguna vez se ha preguntado cómo fue que Cristo aguantó lo que aguantó? Hermano y hermana, cuando yo vi la evidencia extra bíblica, porque yo era básicamente un ateo, no me importaba. Para mí eran todas historias y ficticios, y exageraron todo lo que Jesús hizo. Pero cuando yo estudié y vi la evidencia extra bíblica de historiadores judíos, historiadores romanos, historiadores griegos, historiadores paganos, confirmando lo que dice las Escrituras, que lo que pasó con Cristo Jesús, la pregunta fue, ¿por qué pasaría por eso? Hermano y hermanas. Y si usted se pregunta cómo fue que Cristo soportó, hermano y hermana, Jesucristo fue el hombre más torturado en la historia de la humanidad. Los judíos le dieron una pela de primera categoría. Los romanos le dieron otra pela de primera categoría, de la cual casi nadie se salvaba, de la pela de los romanos. Y encima de la tortura que le hicieron los romanos, hermanos y hermanas, después tuvo que cargar esa cruz y llevarla hasta allá arriba, hasta Gólgota, y después que hicieron, lo clavaron desnudo, le quitaron las ropas y lo clavaron en esa cruz, y encima también se me olvidó la corona de espinas. El hombre más torturado en la historia de la humanidad. Y la pregunta es, ¿cómo fue que Cristo aguantó todo esto? ¿Cómo fue que Cristo soportó eso? ¿Y qué decía el versículo de Hebreos capítulo 12, versículo 2? Por el gozo puesto delante de él. Cada vez que le escupían, cada vez que le daban un puño en la cara, cada vez que le metían la corona de espinas y le daban con el palo y le enterraban las espinas en la cabeza, cada vez que le martillaban la mano y los pies, y cada vez que le hicieron todo lo que le hicieron,
¿Cómo él soportó y aguantó todo eso? Por el gozo puesto delante de él. ¿Por qué, hermano? Porque cada vez que pasaba el puñetazo, cada vez que pasaba el clavo, él estaba pensando en ti y en mí. El gozo puesto delante de él, porque él se estaba pensando y le vino a la memoria, Jesús aguanta. ¿Por qué? Porque en ese día que tú regreses en poder y gloria, todos los resucitados van a levantarse en ese glorioso día y van a disfrutar y cantar el cántico del Cordero y el cántico de Moisés, dándole gloria a Dios. ¿Por qué? Por haber dado su vida por nosotros. Por el gozo puesto delante de él, él aguantó y sufrió todo eso. ¿Para qué? Para ver tu rostro en aquel glorioso día cuando él regrese en poder y gloria. Eso fue lo que hizo que él aguantara y soportara todo esto. El rostro de los redimidos en aquel glorioso día. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios. Y hermano y hermana, apenas eso es una introducción al santuario. Y quizá usted se dirá, pero ven acá, ¿por qué a mí nunca me enseñaron eso? A mí nunca nadie me había enseñado todo este, y recuerda, solamente le estoy dando la introducción. A mí nunca nadie me había hablado sobre todo este asunto del santuario, cómo todo está representado y todo señala y todo apunta a Cristo Jesús. ¿Por qué nunca me habían hablado de eso? ¿Saben por qué? Porque la bestia metió la cuchara. La bestia de Apocalipsis metió la cuchara, el anticristo, en todo esto. Y noten lo que dice la profecía en Apocalipsis 13:6. La bestia abrió su boca en blasfemias contra Dios para blasfemar de su nombre y de qué más. Y de su tabernáculo. El enemigo, le voy a mostrar el sábado, hermanos y hermanas, cómo la bestia, la profecía dice que pisotea el santuario. Pisotea el santuario. ¿Saben por qué lo pisotea? Porque no quiere que nadie se salve. Y en el santuario está explicado, Cristo dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por... En el santuario está explicado cómo Cristo nos salva del pecado y nos regresa a la presencia de Dios. Pero la bestia no quiere que nadie sepa cómo llegar. La bestia interrumpe, corrompe y blasfema el santuario para que nadie comprenda y entienda cómo es que Dios nos va a salvar y reconciliar del pecado. ¿Están conmigo? Y por eso dice el Salmo 74:3, dirige tus pasos a las desolaciones y a todo el mal que el enemigo ha hecho. ¿En dónde? En el santuario. No se pierde el sábado. Te voy a enseñar cada paso por paso en cuanto a eso. ¿Están conmigo o no están conmigo? Termino con la historia de Rahab. Bájamelo un poquito, por favor. ¿Quién es Rahab? Una prostituta cananea. O sea, bájamelo un chip, por favor. No solamente es una prostituta de Canaán, pagana, lo peor de lo peor. Si fuera una prostituta de Israel, pues tú dices, bueno, era una prostituta, pero por lo menos está en Israel. Pero ni eso. Ella era lo peor de lo peor de lo peor de lo peor de la sociedad. Una mujer abusada, una mujer maltratada, una mujer rechazada no solamente por los mismos hombres de Jericó, una mujer que era rechazada hasta por su propia familia. Avergonzada, burlada, lo peor de lo peor. Usted busca lo peor en una sociedad y las prostitutas siempre están en la parte de arriba de eso. Pero Rahab había escuchado sobre un Dios que liberó a 2,5 millones de hebreos de las garras del rey de Egipto, del ejército más poderoso del mundo, y cómo Dios los liberó de ese Dios, de ese rey, el más poderoso y el ejército más grande del mundo. ¿Y saben qué entró en la mente de ella? Oh, ese Dios es poderoso. Y después se enteró Rahab de que entre medio de los israelitas habían egipcios. Y que las leyes de ese Dios aceptaban a los extranjeros. Y ella dijo, ¿será que ese Dios me acepte a mí? Jamás. Yo soy una prostituta. Quizás los de Egipto que llegaron, los de egipcios eran gente de negocio, era gente de buena reputación, eran abogados, eran médicos, eran maestros, eran ingenieros, era gente buena, no prostitutas como yo. No, ese Dios no me va a aceptar. Y luego Dios llegó con la nación
al río Jordán y vieron con poder cómo Dios cuidaba y velaba a su pueblo. Y ella miraba desde la ventana y decía, wow, qué poderoso ese Dios. Mira cómo cuida y ama a sus hijos y a sus hijas. ¿Será que ese Dios me puede aceptar? A mí le entró el pensamiento nuevamente y rápidamente que dijo, no, soy una prostituta. Ni mi propia gente me acepta. Mi propio pueblo me rechaza, me maltrata, abusan de mí. Mi propia familia no me quiere. Pero entraron 2 espías a Jericó. Yo le llamo 2 obreros bíblicos. Y entraron a Jericó y se encontraron con Rahab. Y Rahab le dijo, ¿ustedes son de Israel? Y uno se llamaba Salmón. ¿Y sabe lo que Salmón y el otro espía hicieron? Le presentaron el evangelio eterno a Rahab. Le presentaron el pacto eterno y le dijeron, Rahab, quiero que sepas que desde antes de la fundación del mundo, ya Dios pensaba en ti. Y ya nuestro Dios te amaba y te había aceptado y te había perdonado y te recibe y te promete que tú serás princesa y te promete la vida eterna. No puede ser. ¿Qué? Pero yo soy una prostituta cananea. Yo llevo toda mi vida acostándome con hombres por dinero y me maltratan y me abusan y mi familia. Rahab, ya Dios lo sabía que tú ibas a ser prostituta. Y como quiera, envió a su hijo para morir por ti. Pero ese Dios, ¿cómo estaba pendiente de mí? No puede ser. Sí, Rahab, porque Dios lleva las cuentas de todas tus angustias y ha juntado todas tus lágrimas, Rahab, en su frasco, y toda y cada una de ellas están registradas en su libro, Rahab. Y en ese momento, cuando le dieron el estudio bíblico a Rahab, como hemos estudiado nosotros durante estas 2 noches, y le presentaron el evangelio eterno y el pacto eterno en Cristo, en el Mesías, ¿sabes lo que pasó en el corazón de Rahab? Porque la gracia de Dios que trae salvación, ¿sea qué? Se ha manifestado ¿a quién? Rahab, Él murió por ti. Él murió por ti. Y te ama con un amor infinito, Rahab. Y si hubiera sido la única pecadora, por ti hubiera muerto también. ¿Y saben lo que pasó en el corazón de Rahab cuando ella entendió que aún siendo prostituta, había sido reconciliada con Dios por medio de Cristo Jesús? ¿Saben lo que hizo eso? La bondad de Dios, la ternura de Dios, la misericordia y el amor de Dios la llevaron ¿a qué? Al arrepentimiento. Y dijo, Señor mi Dios, ¿cómo yo rechazar tan grande amor y tan grande regalo? Perdóname por lo que he hecho. Perdóname, Señor. Porque es la gracia y la bondad de Dios la que ¿qué? La que nos lleva ¿a dónde? Al arrepentimiento. Y Rahab aceptó al Señor Jesucristo. Le hago una pregunta. ¿Volvió a ser prostituta? No puede. Después de tan grande amor y manifestación, no querer seguir viviendo en el pecado. ¿Y en dónde está Rahab ahora mismo? Hermano y hermana, lea Mateo capítulo 1. Y en el linaje, en el árbol genealógico de Jesucristo, ahí está la prostituta Rahab. Ahora, nadie pone una prostituta en su árbol genealógico. Porque ahí es mucho menos un hebreo, porque ahí tú tenías que mostrar de qué tribu era. Ahí es que venía la reputación tuya. Donde tú, si hubieras tenido una abuela prostituta, la hubieras quitado del árbol para que nadie sepa eso, porque eso es una vergüenza. Y sin embargo, Jesucristo la pone ahí mismo en su árbol genealógico. ¿Sabe lo que está diciendo? Yo amo y recibo a todos por igual. No importa lo que hayas hecho, no importa tu pasado, nada de eso importa. Ya yo sabía todo eso. Y como quiera, te amo y mandé a mi hijo a morir por ti y te recibo, te perdono y te acepto en mi hijo Cristo Jesús desde antes de la fundación del mundo. ¿Cuántos quieren decir cuán grande es el amor de Dios? ¿Alguien quiere decirle gracias, Señor, por toda esa misericordia, ese amor? Póngase en pie si usted quiere decirle gracias al Señor en esta noche. Gracias, Señor, cuán grande y maravilloso eres. Amén. ¿Usted cree que Rahab siguió viviendo la vida igual que antes? Jamás. Fue transformada por el amor y el poder de Dios. Y por eso dice 2 Corintios 5:14, porque el amor de Cristo, ¿qué hace? Nos constriñe y por todos murió, para que los que vivan ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. ¿Cuántos dicen amén?
Rahab entonces, hermanos y hermanas, era una mujer nueva donde ella es la tatarabuela del Señor Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios, el amor de Dios por cada uno de nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Y para terminar, no puedo desaprovechar esta oportunidad porque ya el tiempo se me acabó. En darle una oportunidad a los que están aquí en responder ante tan grande amor. No podría desaprovechar esta oportunidad porque no, imposible. Aquí hay personas que nunca en su vida han conocido el amor de Dios como yo se lo he presentado en estas últimas 2 noches y trabajo superficial porque esto es infinito. Y hoy el Señor te está llamando y te está diciendo, te amo. Mira lo que hice por ti. Desde antes de la fundación del mundo ya yo estaba pensando en ti. Ya yo tenía, tú estabas en la mente mía y te amaba con amor eterno. Y ahora quiero darte la oportunidad para que tú respondas ante ese amor. ¿Será que hay alguien aquí que por primera vez en su vida, que nunca públicamente ha respondido ante tan grande amor de Dios por nosotros y hoy quiere decir, yo quiero empezar a caminar hacia ese Dios? Yo quiero empezar a darle la oportunidad a ese Dios que hizo tan grande obra por toda la humanidad a que entre en mi vida y yo quiero conocerlo mejor. O quizás hay alguien aquí que anteriormente había caminado con Dios, pero se apartó, se alejó, te fuiste al mundo, le diste la espalda y Dios te ha estado llamando de regreso y hoy te está diciendo es tiempo de que vuelvas a casa, mi hijo, mi hija. Si tú eres una de esas personas que cae en una de esas 2 situaciones, número 1, nunca has respondido, nunca has dicho públicamente, Señor, yo quiero empezar a caminar contigo. ¿Por qué públicamente? Porque Él públicamente murió por nosotros y pasó la vergüenza. Así que públicamente se nos llama ¿a qué? A responder también. A dejar de ser espectadores en este partido, en este conflicto cósmico, en esta guerra y de empezar a ser jugadores en el equipo de Dios. ¿Será que hay alguien aquí que cae en una de esas 2 categorías? Primero, nunca habías públicamente respondido ante el llamado de Dios a decir, mira lo que hice por ti. Yo te acepté. Ahora me aceptas tú y quieres empezar a caminar conmigo y conocerme mejor. O número 2, te apartaste de Dios, te fuiste al mundo y ahora estás regresando. Y Dios te está llamando, vuelve a hijo a casa. Pregunto en esta noche, ¿hay alguien que quiere responder ante tan grande manifestación del amor y la gracia y la paciencia y la misericordia del amor de Dios por ti? Y levantar la mano y decir, yo quiero empezar a caminar hacia ese Dios. Yo quiero empezar a dar los primeros pasos hacia ese Dios y quiero empezar a conocerlo. ¿Hay alguien en esta noche con simplemente levantar la mano, sea la primera vez o sea porque anteriormente estabas en los caminos y ahora estás regresando para volver a las manos de Dios? ¿Hay alguien que en esta noche quiere simplemente levantar la mano y decir, yo quiero conocer a ese Dios? Yo quiero empezar a caminar con ese Dios. Yo sé que estás ahí. Yo sé que las rodillas te tiemblan. Yo sé que tu corazón está brincando porque nunca habías sido puesto al amor de Dios. Pero hoy es la oportunidad que te quiero dar al presentar este tema que tú puedas responder. Simplemente haciendo ¿qué? Levantando la mano. Levantando la mano y diciendo yo quiero darle una oportunidad a ese Dios. Alguien en esta noche. No tienes nada que perder y tienes todo para ganar. Porque ya Dios te lo ha dado todo en Cristo Jesús. Hay alguien en esta noche que quiere levantar la mano y decir, yo quiero darle la oportunidad al Señor de mostrarme todo ese amor que tiene por mí y quiero empezar a caminar con Él. Que nunca lo hayas hecho o te apartaste y ahora estás regresando. Alguien que quiere levantar la mano y decir, yo quiero. No tenga miedo, no tenga pánico, porque ya Dios todo lo hizo. Y solo te está diciendo, ya yo te acepté. Ahora, ¿me quieres aceptar a mí, conocerme a mí? Alguien quiere levantar la mano en esta noche y decir, yo quiero darle la oportunidad al Señor. Alguien, yo sé que estás ahí, siempre están así, aguantándose. No tienes nada que perder. Simplemente dar un paso de fe y decir, yo quiero empezar a caminar con ese Dios tan grande. ¿Hay alguien en esta noche? Yo sé que están ahí. Yo sé que están ahí. Bueno, tenemos 2 semanas, así que hay tiempo. ¿Están conmigo? Y si usted quiere, hable con la persona que lo invitó y dígale, mira, yo quiero conocer más a ese Dios. Me puedes hablar a mí, le puedes hablar a José Luis o le puedes hablar a cualquier otra persona y decirle, yo quiero conocer más a ese Dios a medida que sigamos viniendo. ¿Cuántos dicen amén?
Yo sé que estás ahí y yo sé que el Señor te está ahí y no te va a dejar tranquilo hasta que respondas. Porque Él no hizo todo esto para dejar estas oportunidades pasar. Vamos a orar. Padre Santo, te damos gracias porque en esta noche hemos visto unos destellos, unos pequeños vislumbres de tu amor y tu gracia y tu poder por nosotros. Gracias, Señor, por traernos aquí. Gracias por revelarnos por medio de tu palabra este gran plan de salvación. Y te pedimos que ahora que vayamos a nuestras casas, que sigas con nosotros, que nos ayudes a impresionar todo esto que hemos aprendido y anhelar conocer más, que es lo que vamos a estar estudiando durante estas 2 semanas. Llévanos con tu cuidado. Bendice, Señor, y aquí hay personas que no han tomado ese primer paso de fe en decir, yo quiero empezar a caminar contigo y a conocerte. No los dejes tranquilos, Señor. Sigue amonestándolos hasta que respondan, porque yo sé que tú eres un Dios que sigues y persistes, porque el corazón humano es duro. Pero gracias, Señor. Y de esa decisión no solamente son los que la tienen que hacer por primera vez, sino que todos los días tenemos que tomar esa decisión de rendir y entregar este corazón de piedra para que tú nos des tu corazón. Gracias, Señor, por esta bendición. Llévanos con cuidado y tráenos mañana de regreso para seguir estudiando el Evangelio eterno y el mensaje de los 3 ángeles. Y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Dígale que está a su lado, el Señor te ama y por eso murió por ti. Díselo. Amén.